La diplomacia peruana está de luto. El embajador José Antonio García Belaúnde dejó de existir a los 77 años rodeado de su familia y amigos en Madrid. Él cumplió un papel fundamental en el diferendo marítimo con Chile ante La Haya, resultado que nos devolvió el mar en el sur. Vamos entonces a hablar sobre el pesar de las hijas que ha sido expresado a través de un comunicado. Informaron que el padre había fallecido este viernes 4 de julio en Madrid, rodeado de familiares y seres queridos. Joselo, padre de 3 hijas, intelectual y servidor público, dedicó su vida a los intereses del Perú en el mundo y a la literatura y a la paz. Bienaventurados los que hacen en la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por su parte, la Embajada del Perú en España emitió un sentido comunicado al respecto, al que vamos a leer. La Embajada del Perú en el Reino de España tiene el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento del embajador José Antonio García Belaúnde, ocurrido hoy 4 de julio del 2025 en la ciudad de Madrid. En este momento de profundo pesar, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Su partida representa una gran pérdida para la diplomacia peruana. Joselo, como lo llamaban sus familiares y amigos más cercanos, cumplió destacados papeles como diplomático. Fue canciller del Perú entre el 2006 y 2011, durante el gobierno del presidente Alan García. Y hay que destacar un detalle muy importante, que fue el canciller que duró todo el periodo del 2006 al 2011. Y además fue muy cercano al expresidente Alan García, a quien reconocía como un gran amigo. Justamente en estos años cumpliría una de sus más reconocidas tareas al servicio del país. Entabló ante la Corte Internacional, como lo hablamos hace un momento, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la demanda por la delimitación marítima peruana. En vista de la controversia en este tema entre el Perú y el Chile, el fallo terminaría siendo favorable para nuestro país. Desde el año pasado, el diplomático peruano se desempeñaba como presidente de la Fundación Internacional. Y esta semana la comunidad andina lo había distinguido con la orden honorífica en el grado de gran oficial por su destacada trayectoria diplomática y a sus contribuciones fundamentales al fortalecimiento y desarrollo del proceso de integración andino. Una de sus frases en una entrevista a Perú 21, muy recordada, era: "No somos invisibles, pero sí irrelevantes". La última entrevista para Perú 21 a José Antonio García Belaúnde fue en marzo de este año. Contó distintos detalles sobre su vida, como el hecho de que fue su propio padre, el jurista Domingo García Rada, quien cariñosamente lo apodó Joselo, desde muy niño. También reveló que le hubiese encantado seguir el camino de la literatura, pero que finalmente eligió la diplomacia, una carrera que inició desde muy joven y que lo llevó a los 35 años a trabajar en Naciones Unidas. Vamos a continuar haciendo esta semblanza mientras ustedes ven este carrete de fotografías en recuerdo a la memoria de José Antonio García Belaúnde, que también decía una frase muy sentida: hay que saber partir. Fue crucial para que el Perú cierre fronteras e inaugure relaciones comerciales con otros países. El legado del ex canciller y diplomático se ve en el histórico fallo de La Haya, como ya lo habíamos mencionado. El primer APEC, los TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Gran legado es el que nos deja el embajador, que sin duda muchos lo recuerdan por todos estos logros que nos trajo al Perú. Él perteneció a una larga y notable tradición de diplomáticos peruanos. Se reconocía discípulo de Carlos García Bedoya y Javier Pérez de Cuéllar, pero su nombre también debería inscribirse junto al de otros destacados diplomáticos y juristas como Raúl Porras Barrenechea, canciller que rechazó el bloqueo de Cuba en la OEA, José Luis Bustamante Rivero, presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y su abuelo Víctor Andrés Belaúnde, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en una infidencia, él pudo reconocer que se sentía orgulloso de formar parte de esa tradición. Se lo contó también a Perú 21. A propósito del libro 2 siglos de desafíos en la política exterior peruana, en el 2021, que escribió
dentro de la serie Nudos, publicada por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, donde incluyó también a otros grandes maestros como Alberto Ulloa y don Víctor Maurtua. Medio en broma y medio en serio, Joselo decía que la diplomacia peruana había logrado recuperar un poco de todo lo que nuestros gobiernos autoritarios habían perdido en sus batallas. El fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú fue un hito en ese sentido, y José Antonio García Belaúnde, Alan Wagner y todo el equipo que sustentó la posesión peruana ante la Corte Internacional de Justicia lograron la histórica sentencia el 27 de enero del 2014. Fue la última frontera peruana que quedaba por cerrar, y el Perú ganó aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de mar, incluyendo el triángulo externo que Chile consideraba parte de su zona económica exclusiva. Un histórico fallo, un gran canciller y un gran gestor que le trajo muchas alegrías a nuestro país. La comunidad internacional también ha lamentado el fallecimiento del ex canciller y ha dicho lo siguiente. En Chile, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, lamentó el fallecimiento del ex canciller peruano a través de su cuenta personal de X. Destacó su larga trayectoria. También recordó que lo conoció en el marco del litigio ante la Corte Internacional de Justicia, donde litigamos, dice, desde posiciones contrapuestas, pero siempre con respeto y aprecio mutuo. La comunidad andina también ha expresado su pesar. Lamentó profundamente el deceso del veterano diplomático y resaltó su destacada trayectoria diplomática. Contribuyó notablemente al fortalecimiento y desarrollo del proceso de integración andino. El embajador García Belaúnde fue una figura clave en la historia reciente de la comunidad andina. Se desempeñó como director secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena y asesor del despacho secretario general de la Comunidad Andina, como ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre el 2006 y 2011. Y bien, este ha sido una brevísima semblanza a su memoria, porque sin duda podríamos hablar mucho más de José Antonio García Belaúnde. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a Perú21.pe.